Soy José Luis Cedillo, del Centro de Estudios Políticos Encuentro. Nosotros estuvimos acompañando el lanzamiento de Viajar Mejor, que tuvo idea y organización del concejal Baru Tarifa Arenas, desde un ámbito que es un área de trabajo que está dentro del observatorio, dentro del Centro de Estudios, que es un observatorio político y social, y que tuvo la capacidad, a partir de un equipo de sociólogos que lo integran, poder realizar una encuesta de satisfacción, que a diferencia de las herramientas que mencionaba Santiago recién, de origen y destino, la encuesta de satisfacción tiene datos cuantitativos, pero también tiene datos cualitativos, que en una mirada general yo quería poner a disposición, porque ahí van a encontrar lo que tiene que ver con la cantidad de matratenses y batarenses que usan el servicio, con la frecuencia que lo usan, y van a encontrar también, además de esos datos duros, qué opinan sobre el servicio, sobre las deficiencias del servicio, sobre la relación del servicio con el precio y el servicio que se presta, qué opinan del boleto combinado, sobre los temas de accesibilidad, etcétera, etcétera. Y además esa encuesta de satisfacción que está subida a la página de Facebook del Centro de Estudios Políticos Encuentro, la encuentran así, y ahí están todos esos datos. Está también la posibilidad y la potencialidad de cruzar esos datos, tanto por franjas etarias, como por sexo, como por otras variables que tienen que ver con niveles educativos, que tienen que ver con si son personas empleadas o desocupadas. Así que esa posibilidad está presente. Digo, hay una diversidad de organizaciones hoy presentes que posiblemente algún tema en particular, como puede ser, por ejemplo, la división por franja etaria, puede llegar a interesarle. Como no está todo cruzado, está esa posibilidad y nos ponemos a disposición, porque me parece que hay otra discusión de fondo, que es que la información nos permite tener la capacidad de tomar decisiones. Y nuestra decisión desde el comienzo, que nos pusimos a hacer esa encuesta de satisfacción, fue precisamente hacer la información pública para que todos la puedan utilizar. También decir que nosotros, en algún proyecto que presentamos hace ya 1 año y medio, planteamos un tema que no está abordado por el actual pliego de transporte, que es un sistema de transporte público de pasajeros para la ruralidad y la semi-ruralidad de Mar del Plata. La verdad que los barrios tienen mucho problema, pero en mayoría de los barrios cuentan con algún sistema de transporte, deficiente o no, lejos o no, pero la ruralidad y la semi-ruralidad del Partido General Corredor, que es vasta, que es amplia, y en el cual vive por lo menos el 10% de la población, no cuenta con ningún servicio de transporte público de pasajeros. A nosotros nos parece que hay que pensar un sistema, seguramente será distinto, con otras características, pero que atienda a esa población del Partido General Corredor. Y acá ha habido algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Yo, en relación a eso y a la posibilidad de viajar y a la posibilidad de hacer uso del transporte, tomaría algo que se discutió, que se debatió, que fue muy interesante en la provincia de Buenos Aires con la ley de acceso justo al hábitat, que nos plantea la democratización de la ciudad. El concepto es una ciudad que pueda ser gozada por todos y todas. El concepto es una ciudad a que vivas donde vivas, puedas acceder a los servicios y a gozar y a disfrutar la ciudad en las mismas condiciones de quien vive en otro sector de la misma. Me parece que a eso deberíamos poder tender. Hay algunas otras propuestas para realizar, pero como me parece que hay una mecánica muy interesante planteada, que es la de poder ir elaborando algunos temas por día de reunión, me parece que va a ser un momento oportuno para ir subiendo los planteos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, por favor, les agradezco a todos poder estar acá. Tenemos una nota que ya voy a leer ahora. De todas maneras, quiero hacer una respuesta puntual a lo que dijo Bonifati y que después planteó de alguna forma sí. No, que nosotros sepamos, no hay ningún informe técnico concreto que diga que las unidades del piso bajo no pueden trasladarse por la ciudad. No sabemos qué recorridos son los que están afectados. Es decir, verdaderamente no hay nada técnico concreto que avale lo que estamos planteando. Entonces, es más, les comento que ya estuvimos, mi nombre es Lola de Marchi. Soy la coordinadora de la Comisión Mixta de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas y estamos trabajando juntamente con la Comudi
y con el Plan Municipal de Accesibilidad, y el tema del transporte es un tema crucial para garantizar el tema de una ciudad democrática como vos habías planteado recién. Le decía, no hay que nosotros tengamos conocimiento, un informe técnico concreto que explique gráficamente, firmado por alguna persona idónea, diseñador industrial, técnico, ingeniero mecánico, etcétera, que nos diga por qué la ciudad de Mar del Plata no puede tener el micro de piso bajo. Casi un mito urbano, la respuesta de no, porque tenemos cunetas. Bueno, queremos saber precisamente técnicamente la respuesta de la viabilidad del tema, y después de ser así, cuáles son las opciones, que ya lo dijo Silvina y que se ha hecho en un montón de ciudades, el tema de resolver el tema de cómo es el espacio urbano. Por ejemplo, los dicen no por el tema del estado de las casas, etc. Bueno, no traslademos a un problema que es otro problema, el tema de no poder tener un micro de piso bajo. Pero frente a una respuesta, estamos con una respuesta concreta, firmada, técnicamente que se pueda hacer. Por ejemplo, como lo que hicimos nosotros, digo nosotros porque somos muchas las entidades que venimos trabajando, que en acuerdo con Cambarelli del transporte hicimos una prueba de la plataforma de las nuevas unidades, la cual se corroboró por personas con discapacidad, distintas discapacidades motrices y sensoriales, realmente que es la imposibilidad en unos casos de subir, pero aparte el riesgo que significa para una persona subir parada en ese micro, ¿no? Porque se golpea la cabeza, tiene que estar casi entrenado para poder subir. Y eso se está preparando un informe que va a ir firmado como corresponde por la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el INAREX. Digamos, verdaderamente estamos trabajando técnicamente para responder el por qué no, ¿sí? No solamente con el tema del video, que es clarísimo para evidenciarlo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que respuestas técnicas, ¿sí? A los no, que sean técnicamente. Leo brevemente la nota. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en forma conjunta el Consejo Municipal de la Facultad de Arquitectura efectuó una afirmación y se solicitó al Grupo Interdisciplinario de Igualdad de Oportunidades de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y en coordinación con Diseño y Salud de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, su opinión, la que consta en un informe que honra nuestro poder y que corrobora lo que es puesto. Al encontrarse presentes miembros de los servicios de terapia física y terapia ocupacional de INAREX, estamos en espera del informe para entregar todo el material al subsecretario Cambarelli. Tal lo expresado en diversas oportunidades a los ediles y al Poder Ejecutivo, debe incorporarse en el nuevo pliego de transporte la exigencia de contar con unidades accesibles, considerando el micro de piso bajo como la respuesta más conveniente y ya utilizada en nuestra ciudad. Agradeciendo desde ya su deferencia en el tratamiento de la presente, quedamos a disposición para ampliar la información. Nos despedimos atentamente felicitando iniciativas como esta mesa de trabajo de carácter comunitario y participativo. Saludos cordiales, la Comunes y la Comuna. Una cosita más, disculpame. Lo que les quería decir que en el pliego anterior planteaban el tema de unidades accesibles, conforme a la Ley Nacional 24314, y que deberían de controlarse. El problema fundamental en el pliego anterior fue que en ningún momento, ni el área de transporte, ni la Comisión de Transporte pusieron en funcionamiento los controles, las auditorías, las consultas a las personas con discapacidad. Todo lo dice el pliego anterior, eso no se hizo. O sea, fallaron los controles, que también se habló en varios temas acá con muchas personas, y es real, ¿no? Digamos, el control tiene que ser fundamental. Gracias. Yo soy Ernesto, hablo en nombre propio. Quería saber si había sido convocado alguien de la parte empresaria a la reunión y si hay alguien presente. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Alejandro Moviglia, soy consejero escolar. Fui presidente de la Comisión de Transporte en el Consejo Escolar, comisión que en realidad tuve que crear porque no existía. Y lo que vengo a proponer es una clave de interpretación, una clave de análisis para ver el tema del transporte público, que es la vinculación estratégica que hay entre transporte público y educación.
digamos, esto que venían diciendo anteriormente, digamos, la democratización, digamos, no hay democratización si no hay accesibilidad. Nosotros lo que tenemos que plantear para el distrito de General Pueyrredón es que necesitamos colectivos que lleguen a todas las escuelas. Y esto hoy no ocurre, digamos. Además, nosotros tenemos en el distrito una ordenanza que es la 21.060, que es la de boleto escolar gratuito y que es para estudiantes, ¿sí?, en nivel inicial, nivel primaria, secundaria, formación profesional, docentes, auxiliares. Entonces, digamos, necesitamos que el transporte público llegue a las escuelas porque los docentes y los auxiliares tienen que trabajar, porque los estudiantes, los chicos y las chicas tienen la obligación de ir a la escuela y además tienen el derecho de estudiar. Entonces, como para que nos demos una idea de cuál es el universo de este boleto educativo gratuito, ¿sí?, de nuestro distrito, en 2017, un informe de SUBE, sabemos que 18.495 chicos de secundaria y formación profesional tenían el pase gratuito. Sabemos que 2.767 docentes también lo tenían. Sabemos que 3.594 estudiantes entre inicial y primaria también tenían el beneficio y el derecho a viajar gratuitamente. El problema es, empiezan a ser algunas cuestiones que tienen que ver con las frecuencias, con el acceso y con la posibilidad de que los colectivos lleguen hasta las escuelas. Dos cuestiones. Concretamente, la primera, para que nos demos una idea, hay escuelas a las que ningún colectivo de línea pública, entre comillas, llega y por lo tanto se hace cargo de la provincia. 25 escuelas concretamente, 6 primarias, 3 secundarias, 11 de educación especial y demás, necesitan los colectivos de la provincia porque si no los chicos no tienen cómo llegar, como por ejemplo el paraje San Francisco, el Boquerón, y que eso, digamos, de alguna manera hay que pensarlo para que los chicos, para que la municipalidad, para que el poder el local pueda garantizar que los chicos puedan llegar a la escuela. No puede ser que no haya un colectivo que llegue desde Lomas hasta una escuela. Y después hay otros problemas. Hay escuelas donde sí llega el transporte. Por ejemplo, hay el complejo del edificio educativo, que es de la primaria 63, de la secundaria 12, del jardín 43, en el barrio Autódromo. Digamos, uno pensaría, bueno, el 71, el 73 te dejan. Pero la realidad hoy es que necesitamos que, por ejemplo, el colectivo ingrese, aunque sea en los horarios escolares, a la escuela, porque los dejan a 7 cuadras, imaginemos el volumen de familias, chicos, chicas, que después esas 7 cuadras las tienen que caminar en el barro, en la oscuridad, en el frío. Y digamos, es una situación muy compleja porque también habla de la calidad de vida, la calidad educativa. Los chicos tienen que poder llegar a la escuela de una manera más simple, además. Bueno, un montón de cuestiones que se van a ir desprendiendo. Y hoy nos enfrentamos también ante problemáticas que parece que hay retrocesos en cuanto al beneficio que fue creado en 2012. Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, cada vez hay más trabas burocráticas, si se quieren, cada vez se le pide mayor documentación a los estudiantes que quieren acceder al beneficio y, por ejemplo, les piden cosas que están por fuera de la ordenanza. Les piden recibos de sueldo de la familia, les piden fotocarnet y encima de eso lo tienen que pagar y la ordenanza eso no lo establece. Entonces, lo que también dice el informe SUBE 2017 es que más de 3.000 casos de presentación para acceder al beneficio del boleto escolar gratuito se quedaron en el camino y no se los dieron a los chicos por falta de documentación. Después tenemos, por ejemplo, los famosos buzones y urnas que están
en los barrios, digamos, distribuidos en zonas periféricas para que los jóvenes, digamos, no tengan que ir a Roca de Independencia en la central y puedan dejar en un lugar más cercano, digamos, en el barrio, la documentación a presentar, son unas urnas, unos buzones que están, digamos, no tienen ningún tipo de control, nadie los recibe, no hay una persona atrás, los papeles se pierden, nunca se entregan, digamos, es una situación de abandono muy importante y que tiene que empezar a ser resuelta, como por ejemplo, también la base de datos. Hoy, la base de datos de inicial y de primaria la tiene la empresa UTE y no la tiene la municipalidad, la maneja y son ellos los que deciden cuando alguien, un beneficiario o una beneficiaria, entra o sale del boleto educativo. Y eso debería ser un pasaje de los datos que le corresponden tener a la municipalidad y no a una empresa privada. El subsidio que se da a la empresa para este transporte, que obviamente es gratuito, pero que hay que pagarlo, el subsidio se paga en términos del precio de la tarifa plana y no al costo. Y por otro lado, también el subsidio se paga a la totalidad de beneficiarios como si usaran en totalidad de los pasajes que tienen por mes, cuando en realidad sabemos que ese número está por debajo del 60%. Pero se paga total, no en función de la actividad que hay, sino en función del total y a la tarifa plana, no al costo, un subsidio. Nada, digamos, son un montón de temas que se pueden ir desprendiendo, pero quería aportar esta vinculación entre educación y transporte público, que me parece que es fundamental para pensar una ciudad, y bueno, estamos a disposición para lo que se necesite. Sí, buen día. Yo soy Juan Carlos Cordero y con agrado la reunión que se está realizando y la opinión de los distintos sectores que hace a la discusión del transporte. A mí me tocó trabajar como concejal en el pliego licitatorio que no es existente en la realidad. No hubo reuniones abiertas de este tipo, pero sí llevó bastantes meses en la Comisión de Transporte con la participación de los distintos bloques para determinar cómo iba a ser el pliego de bases y condiciones por las cuales se concesionaba el servicio municipal. No se plantearon incidencias hasta el final. En el final, cuando ya se había programado todo, nosotros nos vimos obligados a presentar un espacio de minoría por la cual se establecíamos la municipalización del sistema de transporte a través de la aplicación de esa ordenanza que había salido de la administración ROI, que creaba la Sociedad de Estado Transporte de Transporte. O sea que hacíamos una división entre lo que es parte operativa y la gerencia del servicio, como él estamos tratando, porque eso hace un trabajo técnico directamente en la organización del sistema. Pero lo fundamental para nosotros era cuál era la relación que va a tener la administración municipal con el sistema empresarial y de qué manera se iba a distribuir a las empresas el valor del trabajo que iba a realizar. En el momento, lo que decía, se proponía el pago a las empresas por kilómetros recorridos. ¿Y qué significaba esto? Significaba que teniendo la municipalidad el control de los kilómetros recorridos, que hacía la retribución que se hacía a las empresas, si el sistema en su totalidad era rentable, se podía avanzar en la integración de los servicios que hacen a la promoción de los distintos barrios de Mar del Plata o a los lugares que las administraciones socialmente debería llegar. No encontramos con esto que nosotros seguimos insistiendo, que como decía Bonifacio, se discute cada 10-15 años. Creo que esta es también la oportunidad de mejorar el paso adelante. Nuestra administración logre el control municipal
de los bonos de Estado. Y esto no es una cosa que haya inventado un movimiento nuestro. Hemos tomado experiencias que están realizando y funcionan muy bien. Si tienen acceso a la información de la municipalidad de Curitiba, con la municipalidad de Bogotá, van a ver cómo la Secretaría de Estado del Transporte, dirigiendo por Pablo Recorrido, hace un sistema sano, un sistema que tenga el control de la administración municipal, que tenga toda la información también, y no sea la variable del aumento de boletos la que corresponde a él incluir cada 3-4 meses de producción de liberal. Pero una cosa es la parte operativa, la parte técnica, la posición de los transportes tienen todas las inquietudes como esa de esta reunión de la gente vinculada y con la necesidad de menos transporte, y otra es la reunión que maneja la carga del transporte, que realiza y trabaja en el transporte. Si los agentes se demandan de la situación, la municipalidad no tenga la información para saber cuánto es la relación, vamos a seguir con esta incertidumbre por otros 10 años. Buenos días, mi nombre es Carlos Juncos, estoy aquí en representación del Partido Socialista Auténtico. Nuestra organización se siente muy agradecida por participar de esta iniciativa que entendemos es muy favorable para el sistema democrático, que las autoridades competentes convoquen a la población, a los usuarios, a las personas interesadas en los temas, para poder discutir lo más ampliamente posible cosas que afectan a toda la población. De hecho, aquí hemos estado escuchando a gran cantidad de personas en representación de organizaciones, que en definitiva son también otras personas, donde se han planteado muchísimos problemas con respecto al transporte público. Por nuestra parte, estamos completamente de acuerdo y apoyamos la iniciativa de que se dé cumplimiento a la ordenanza 6979 en la creación de esta sociedad del Estado que, digamos, facilite el trabajo, la organización y el control del transporte público. Pero bueno, para no extendernos demasiado, hacemos especial hincapié en la necesidad, considerando de que el transporte público es un elemento clave en la producción, es decir, todos los trabajadores necesitan movilizarse de su lugar de residencia a su lugar de trabajo. Esto deben hacerlo además obligatoriamente, es el único modo en que pueden llegar a su lugar de trabajo. Creemos que es fundamental que la ciudad, que el Estado garantice a esos trabajadores el transporte necesario, conveniente y además accesible para que puedan dirigirse a sus lugares de trabajo. El número de los estudios realizados algunos años atrás, hoy debe ser otra la cifra, considerando los incrementos, el transporte implicaba más del 14%, insumía más del 14% de lo que ganaba un trabajador. Es un número muy importante si consideramos que es solamente un aspecto y que además es obligatorio. Entonces, así como defendemos y creemos que es correcto que haya boleto escolar, que haya boletos para los estudiantes secundarios, incluso para los universitarios, creemos que es absolutamente necesario gestionar y llevar adelante un boleto obrero, es decir, gratuito o por lo menos con un porcentaje bastante más bajo que el boleto plano habitual, que permita a los trabajadores en su horario de ir y volver de su trabajo. Consideremos que en el mejor de los casos cualquier trabajador hace 2 viajes diarios, pero en muchísimos casos, como son los empleados de comercio, hace 4 viajes diarios, siempre y cuando una sola línea lo lleve hasta su lugar de trabajo, y si no, es mayor. Es decir, que estamos hablando de un costo muy alto para el bolsillo de los trabajadores. Si esto lo ponemos en el marco de la situación actual, donde aumentan las tarifas de todo, donde aumentan los precios, y también se está planteando aumentar el boleto, es fundamental para ayudar al mejor funcionamiento y al, por lo menos, colaborar con los trabajadores en su ingreso. Nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María Cansore, yo vengo en representación del Obispado de Mar del Plata. Nosotros desde el Obispado un poco lo que nos interesa es poner en este espacio y ante todo agradecer la participación en este espacio
es poder cuestionar o entender que el gran desafío, digamos, para al futuro lo que es el transporte es que no se convierta el transporte en un factor de exclusión social en Mar del Plata, que es un poco lo que se está dando actualmente. Entendemos que existen dos grandes desafíos principales en el aspecto social, digamos, de lo que es el transporte. Uno respecto a cómo va a estructurarse las rutas. Estamos hablando de un transporte que fue diseñado hace más de 15 años en una Mar del Plata que ya no existe en las dimensiones en que fue pensado. Hoy en día es anecdótico a veces dar notas en los diarios donde se habla de que en el norte existen personas o chicos que caminan 2 kilómetros para llegar a una escuela, y eso es lo que sucede hoy en día en Mar del Plata, como también pasa con ciudadanos que se encuentran, digamos, lejos de lo que son los centros de salud y que tienen que caminar grandes, digamos, grandes distancias. Eso por un lado, y después lo que nos interesaba es, ya que se da esta oportunidad de pensar a largo plazo lo que es el transporte, es empezar a pensar el transporte con un diseño universal. Un diseño universal del transporte implica no solamente un transporte al cual accede una persona mayor o una persona con alguna discapacidad, sino es un transporte al que accedemos todos. Entonces, celebramos estos espacios y entendemos que pensarlo a largo plazo nos va a permitir, digamos, poder responder a estas grandes cuestiones sociales. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ismael Posada, soy integrante de la Asociación Civil Estar, la cual me pidió que hoy participara de esta charla. También soy integrante de la Comisión de Transporte del Consejo Municipal de Discapacidad. Hemos estado hablando mucho sobre la necesidad, ¿no? La necesidad del piso bajo acá en Mar del Plata. Yo creo que más que una necesidad es un derecho hoy por hoy. Está contemplado precisamente en lo que es el diseño universal, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de diciembre de 2014, por ley 27.044, tiene rango constitucional. Por lo tanto, ya no deberíamos hablar más sobre la accesibilidad, porque es un derecho, no es una cuestión que puede ser optativa, ¿sí? Es una obligación que hoy tiene el Estado a partir de esta convención. Si el problema de implementar el colectivo de piso bajo es el diseño urbanístico, bueno, habrá que reformular el diseño urbanístico. Hay que arreglar las calles, habrá que arreglar las cunetas donde haya que arreglarlas y solucionar este problema. Pero nunca puede ser la excusa para que el colectivo de piso bajo no entre. De hecho, hay muchas empresas que solamente transitan por avenidas que ya podrían haber incorporado el piso bajo hace mucho tiempo. Entonces, acá es una cuestión de voluntad, sobre todo de voluntad política. Y eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar, la voluntad política, y ponernos los pantalones como políticos, no dejar que las empresas decidan a su gusto lo que quieren y no hacerse cargo de lo que realmente tienen que cumplir. Estaba previsto en la ordenanza anterior que se hicieran precisamente modificaciones, porque donde dice que debe sujetarse a la ley 26.000 y pico, que no me acuerdo el número, también dice y sus modificatorias. La convención fue una de esas modificatorias y nunca se tuvo en cuenta. Lo podrían haber hecho a través de esta ordenanza que está vigente todavía. Respecto a lo que presenta el Foro de Transporte sobre la ordenanza 6.979/87, desde la Asociación Civil Estar se me ha pedido que venga a apoyar esta moción. Queremos que el control lo tenga el Estado, que es como debe ser, y no las empresas, porque hasta donde hemos averiguado, hasta donde hemos podido investigar, hasta donde nos han dejado llegar, hemos descubierto, por ejemplo, que antes de la tarjeta SUBE, 2 aumentos antes, el aumento había sido presentado en base a 5,5 millones de recorrido. En el aumento anterior, que después fue dado de baja, pero en el aumento anterior, se había presentado el mismo pedido de aumento en base a 4,5 millones de recorrido. Ya se había descontado 1 millón de recorrido, ¿no? Y cuando se implementa la SUBE, resulta que el recorrido era de 3.800.000 kilómetros.
Y por todos estos kilómetros se cobran subsidios. Digo, ¿hasta cuándo vamos a dejar que la misma empresa sea quien se controle a sí misma? ¿Cuándo vamos a comenzar a controlar desde el Estado? Porque no es que nos falten herramientas, las herramientas están. Acá hay una cuestión de voluntad. Entonces, reitero, tenemos que tomar la voluntad política de cambiar esto. Porque tenemos tres palabritas: necesidad, condición y oportunidad. La necesidad es incorporar el sistema de piso bajo. La condición es que están dadas las condiciones para hacerlo. Y la oportunidad, a partir del 1 de junio, la tenemos. Entonces, ya sea que se renueve la concesión, que se llame a una nueva concesión, o que se pase a aplicar la 6.979/87, tenemos que sí o sí incorporar el piso bajo a Mar del Plata. No podemos seguir esperando que se produzca el milagro de que las rampas funcionen. No van a funcionar nunca las rampas, ¿sí? Porque no están diseñadas para nosotros. Lo que sí está diseñado para todos, ya sean adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, cualquier tipo de persona, cualquier integrante de esta sociedad puede ingresar sí o sí en el piso bajo. Entonces, hablemos de piso bajo y dejemos de esperar, por favor, dejemos de esperar a que venga un piso bajo para ver si funciona acá en Mar del Plata. Funciona en todo el mundo, muchachos. Mar del Plata no está fuera del mundo, está integrada al mundo. Entonces, dejemos de buscar excusas y pongámonos a trabajar en el piso bajo. Muchísimas gracias a todos.